Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué felicidad inmensa tenerlos por aquí, listos para bucear una vez más en ese océano de historias que nos regalan las parejas que tanto amamos. Hoy, como prometimos, vamos a diseccionar, analizar y casi vivir en primera persona la historia de dos titanes de la pantalla que, queramos o no, dejaron una marca imborrable: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agarren sus mantas, preparen una buena taza de té, porque vamos a embarcarnos en una travesía romántica que tiene sabor a drama turco, a pasiones desatadas, a sueños rotos y, por supuesto, a esas preguntas que aún resuenan en el aire. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Qué clase de magia nos regalaron y por qué se desvaneció? Pero antes de que nos perdamos en los laberintos de este culebrón digno de las mejores telenovelas, un recordatorio crucial: si aún no forman parte de esta familia, suscríbanse ya mismo. No se pierdan ni una sola actualización, activen esa campanita traviesa para que YouTube les avise de cada nuevo vídeo. Y no sean tímidos, regalen un like generoso a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus grupos de Anker, con todos aquellos que suspiraron, lloraron y rieron con Eda y Serkan. Vamos a convertir este vídeo en una fiesta de fans. Y ahora sí, sin más dilación, que empiece la función. Todos, absolutamente todos, recuerdan Senkalkam, ¿verdad? Esa serie que nos atrapó como una enredadera desde el primer fotograma, esa explosión de química que emanaba de la pantalla cada vez que Hande Erçel y Kerem Bürsin compartían un plano. Desde el minuto cero las miradas ardían, los silencios gritaban, la tensión era palpable y, por supuesto, los rumores empezaron a florecer como las flores de la protagonista. ¿Era pura interpretación, el resultado de un guión bien escrito y una dirección impecable? ¿O había algo más, algo intangible, algo que trascendía la mera actuación y se colaba en sus corazones? La serie fue un tsunami, un fenómeno global que arrasó con audiencias en Turquía, España, Latinoamérica, Estados Unidos y en prácticamente cada rincón del planeta. ¿La razón? Una historia sencilla, pero adictiva, una joven florista, soñadora, independiente y con una beca truncada por culpa de una empresa de arquitectura, y un arquitecto exitoso, adicto al trabajo, con el corazón aparentemente congelado y con una coraza impenetrable. Forzados por las circunstancias a fingir un compromiso, un juego de seducción y manipulación que, como suele suceder en las mejores historias, se convierte en algo mucho más profundo, real y dolorosamente humano. La trama ya era un caramelo para los amantes del romance, pero la interpretación de Hande y Kerem la elevó a la categoría de obra maestra. Durante los meses de rodaje, las redes sociales se convirtieron en un hervidero. Cada imagen filtrada, cada comentario inocente, cada interacción pública o privada entre Hande y Kerem era analizada hasta la extenuación. Los fans, convertidos en detectives incansables, escudriñaban cada detalle en busca de la confirmación definitiva, que el amor de Eda y Serkan había saltado las barreras de la ficción y se había instalado en el mundo real. Y entonces, como un regalo caído del cielo, sus sospechas se hicieron realidad. Abril de 2021 quedará grabado a fuego en la memoria de los Ankers. Hande y Kerem, por fin, hacían oficial su relación con unas fotos de ensueño desde las paradisíacas Islas Maldivas. El mundo estalló en júbilo. La pareja que habíamos idealizado, la que habíamos visto nacer y crecer en la pantalla, era real. Las imágenes hablaban por sí solas: dos personas radiantes, enamoradas hasta las cejas, disfrutando de la compañía mutua en un entorno idílico. No cabía duda, lo suyo era serio, era verdadero. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, en el paradigma del amor perfecto. Sus apariciones públicas eran un acontecimiento mediático, sus mensajes en redes sociales, declaraciones de amor encubiertas. Se apoyaban incondicionalmente en sus proyectos profesionales, se dedicaban elogios mutuos, compartían momentos especiales con sus legiones de fans. Todo apuntaba a que vivían un cuento de hadas, una historia de amor digna de Hollywood. Pero como la vida suele encargarse de demostrarnos, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. A principios de 2022, la sombra de la duda empezó a planear sobre la relación. Los rumores de crisis se multiplicaron como setas después de la lluvia. Algunos apuntaban a la asfixiante presión mediática, otros a la imposibilidad de conciliar sus apretadas agendas profesionales, otros, más pesimistas, a la incompatibilidad de caracteres. Las especulaciones crecieron exponencialmente hasta que, lamentablemente, se confirmó la peor de las noticias: Hande y Kerem habían roto su relación. El anuncio fue un jarro de agua fría para los Ankers. ¿Qué había pasado?
¿Dónde había quedado la magia? ¿Por qué se había evaporado el amor? Las razones oficiales, como suele suceder en estos casos, nunca se hicieron públicas. Ambos, con una elegancia encomiable, optaron por la discreción y evitaron airear los trapos sucios en los medios. Algunos medios sensacionalistas especularon con diferencias irreconciliables, otros insistieron en la falta de tiempo y en las dificultades inherentes a mantener una relación bajo el microscopio constante de la prensa. Pero lo cierto es que, independientemente de las causas reales, su ruptura fue un mazazo para todos aquellos que creyeron en su amor. Muchos fans se sintieron defraudados, traicionados, como si hubieran perdido algo más que una simple pareja de famosos. Era como si una parte esencial de la magia de Senkalkam se hubiera extinguido para siempre. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué ocurrió realmente bajo las estrellas? ¿Qué secretos se escondieron en esas noches románticas, en esas escapadas furtivas, en esos momentos de intimidad que compartieron Hande y Kerem? Es imposible saberlo con certeza. Lo que sí podemos inferir, basándonos en la información disponible y en el análisis de su trayectoria, es que su relación fue intensa, apasionada y, probablemente, tremendamente complicada. Es muy probable que la presión de ser una pareja tan mediática haya sido un factor determinante en su ruptura. Imaginen por un momento la dificultad de vivir su amor bajo la constante vigilancia de los paparazzi, los comentarios implacables de las redes sociales, la lupa inquisitiva de los medios de comunicación. Cada paso que daban era analizado, diseccionado, interpretado. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era objeto de debate y especulación. Es comprensible que esta situación haya generado un estrés considerable y haya erosionado la solidez de su relación. Además, es innegable que sus agendas profesionales jugaron un papel crucial. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados, con proyectos cinematográficos y televisivos en diferentes países y con horarios de rodaje extenuantes. Mantener una relación a distancia con escaso tiempo para verse, para compartir momentos cotidianos, para construir una base sólida, puede ser una tarea titánica. Pero, más allá de las presiones externas, no debemos olvidar que las relaciones humanas son un laberinto complejo, lleno de recovecos y de sorpresas inesperadas. No siempre, por mucho que lo deseemos, las cosas salen como esperamos. A veces las personas cambian, los sentimientos evolucionan, las prioridades se redefinen. Lo que ayer parecía perfecto, hoy puede dejar de serlo. Y no hay que buscar culpables, simplemente hay que aceptar que las relaciones son organismos vivos, sujetos a las leyes del cambio y la impermanencia. Lo admirable y digno de destacar es que, a pesar de la ruptura, Hande y Kerem han sabido mantener una relación cordial y respetuosa. No se han dedicado a ataques públicos, no han aireado sus diferencias en los medios, no han recurrido a la estrategia fácil del victimismo. Han demostrado una madurez encomiable, una capacidad para seguir adelante con sus vidas sin rencores ni resentimientos. Y aunque su historia de amor haya llegado a su punto final, el legado de Anker sigue vivo. Senkalkam continúa siendo una de las series turcas más populares y aclamadas a nivel mundial, y la química inigualable entre Hande y Kerem sigue emocionando y cautivando a millones de espectadores. Su amor en la pantalla nos hizo soñar, nos transportó a un mundo de fantasía, nos demostró que a veces, la ficción puede superar a la realidad. Quién sabe, quizás el destino, caprichoso y enigmático como siempre, les tenga reservado un reencuentro en el futuro. En el impredecible mundo del espectáculo, todo es posible. Pero por ahora, solo podemos recordar con cariño y gratitud los momentos felices que compartieron y desearles lo mejor en sus caminos individuales. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que el amor puede ser hermoso, intenso, transformador, pero también frágil y efímero. Nos enseña que las relaciones requieren un compromiso constante, una dedicación inquebrantable, un esfuerzo diario. Y que a veces, a pesar de todos nuestros esfuerzos, no logramos que funcionen. Pero también nos recuerda que el amor, en todas sus formas y manifestaciones, siempre vale la pena, aunque duela cuando se acaba. Y con esta reflexión agridulce llegamos al final de este vídeo. Hemos intentado desentrañar con la mayor honestidad posible qué sucedió realmente entre Hande y Kerem bajo las estrellas, analizando su relación desde sus inicios fulgurantes hasta su desenlace inesperado. Hemos explorado la presión mediática, las dificultades logísticas, la complejidad de las relaciones humanas. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado interesante. Me encantaría conocer su opinión.
¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre Ande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos algún día? Déjenme sus comentarios abajo, compartan sus ideas, expresen sus sentimientos. Y antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es mi mayor motivación, el combustible que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que pueden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo nuevo. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos, familiares y con todos los miembros de sus grupos de Anchor. Ayúdenme a que este canal siga creciendo para poder traerles aún más contenido sobre sus celebridades favoritas. Muchísimas gracias por su tiempo, su cariño y su apoyo incondicional. Les mando un abrazo virtual enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre está en el aire.